Sean bienvenidos nuevamente a esta audiencia artística que tomó un descanso de algunas semanas debido a una exposición científica que me llevó a huir a la extinta Checoslovaquia, donde he permanecido 14 horas 16 minutos con... Bueno, los segundos no importan. Ahora toca abordar a Pablo Picasso, un eterno artista que inmortalizó su trabajo como exponente de la pintura y el dibujo del siglo XX, especialmente del movimiento conocido como cubismo, de quien fue iniciador junto a otros referentes. Esto está muy interesante. Hace varias semanas trabajando arte de H.G. Wells, precursor de la ciencia ficción literaria, y ahora un análisis al legado de Pablo Picasso, otro pionero artístico. En lo que avanza el video, en pantalla dejo el nombre completo del malagueño según el certificado de nacimiento. Ahora que la mayoría del público agradece su único nombre para las planas del colegio, empezaremos observando una evolución en la carrera como pintor de Pablo Picasso. Haciendo matemáticas, este primer cuadro data de cuando Picasso tenía 8 años, 9 máximo, en una escena costumbrista de un picador con sombrero y traje amarillo, montando un caballo, mientras dos hombres y una mujer observan. Un cuadro de óleo sobre lienzo calificado a un movimiento como posimpresionismo, un estilo pictórico con el que se podría calificar casi la totalidad de dibujos por parte de infantes. Y a los 15 años, Picasso sorprende con esto, nuevamente empleando óleo sobre lienzo en una escena de una niña arrodillada ante el altar recibiendo la comunión por primera vez. En cuanto a la obra, un gran contraste en las luces y sombras, uniformidad en los elementos, demostrando realismo artístico que a su vez hacía notar el gran talento de un joven prometedor que ignoró la educación en Bellas Artes de Barcelona. Después de estas dos obras pertenecientes a los inicios de Pablo, empieza su gran carrera en la pintura a lo largo de todas sus etapas. Durante 1899, Picasso conoció a Carlos Casagemas, otro artista símil en edad. Formaron una gran amistad y durante 1900 ambos viajaron a París para la Exposición Universal. Casagemas conoció a una modelo, con quien formó una relación fracasada debido a la impotencia sexual. Pablo intentó llevarse a su amigo y volver a España, y lo consiguió hasta que él volvió recibiendo el rechazo de la mujer. Intentó matarla por ello, aunque falló, y su opción fue suicidarse con un tiro a la cabeza. Picasso fue el más afectado, y el impulsivo acontecimiento lo llevó a realizar y dedicarle algunas obras, y así iniciar su primera etapa de tonos sombríos, fondos vacíos, así como cromática fría, reflejando el realismo con expresionismo en hechos como la pobreza y actividades como la prostitución, personajes tristes. Al principio se presentó así la naciente etapa, con un infante en plano entero de cabello corto, vestido de una larga prenda blanca a la cual se une una faja azul atada a la cintura. Sostiene con ambas manos una paloma todavía más clara a comparación de la prenda, por debajo una colorida pelota y detrás un fondo desnudo de azul y hierba verde, recobrando el posimpresionismo y olvidando el anterior trabajo realista, en denso pintado que oculta y hace brillar un rostro de inocencia en un trabajo que tira por lo abstracto de figuras simples y pocos detalles fuera del color. Un gran lienzo que recibe dos figuras enteras de un par de hermanas, una oyente y espectadora, mientras otra triste y acomplejada, una obra más sentimental, una de ellas pidiendo ayuda, consuelo, apoyo. En la época, las mujeres enfermas de sífilis llevaban por obligación un pañuelo blanco indicando su recuperación en un hospital en Saint-Lazare. A la derecha de la enferma, una madre cargando con un brazo a su hijo, a la par que con el otro, abraza y consuela. Ciertamente un cuadro con más enfoque en el sentimiento, despreocupado por la anatomía, solo con elementos básicos y figuras simples como entendibles, nuevamente resaltando por un fondo triste y vacío. Una obra nuevamente creada a partir de la técnica del óleo sobre el lienzo, representando la tristeza de un mendigo de avanzada edad con una piel fría, logrado por los tonos deprimentes del azul en uno de los cuadros más representativos de esta primera etapa de Pablo Picasso, siendo más correcto en la figura y acertado en la sensación de evocar, liberando el expresionismo deseado. La pintura de gran simbología, una pareja casi al desnudo entero, observando con una mirada sin consuelo,
a una madre cargando con ambos brazos a su pequeño hijo. Por detrás de los elementos principales, yacen más fríos y escondidos, una pareja de una sensación más incómoda e indeseada que la anterior, además de un ser humano en una posición de una emoción desquebrajada. En los individuos más cercanos predomina un calor más intenso, con una técnica más suave para alzar la luz sobre los sujetos, a comparación de las figuras lejanas, en un manejo interesante de la perspectiva, abajo oscuro y arriba una construcción símil a un relieve. Los protagonistas de la escena, pintada por Picasso, parten mal arropados en una posición ocupando los pobres harapos para cubrirse del frío viento vivido a costa del mar. En los adultos se encuentra una mirada caída que corona sus tristes expresiones faciales, además de hombros caídos en la evocación de la tristeza. Por su parte, el niño tiene un sentimiento más complejo, con ojos apáticos en la pérdida de vitalidad. El empleo de tonos deprimentes del azul es variado en las tres secciones vistas: arena, mar y cielo, mientras le da más forma y relieve a las figuras de las personas para hacerles resaltar correctamente en la pintura de sombras y luces elegantes. Con inspiración a partir de sus visitas al barrio parisino, encontrando y experimentando una corriente bohemia, Picasso llevó su arte a un nuevo periodo más cálido en contraposición del anterior, en un cambio abrupto, aunque efectivo, gracias a la calidad de las obras. Ejemplo de ello, El actor de 1904. Ahora con la calidez de nuevos colores, una atmósfera diferente y un ambiente más reconfortante para la vista, aún permaneciendo en los fondos casi vacíos para darle protagonismo a la figura, en este caso, curiosa en el manejo de la anatomía, de un hombre extremadamente delgado, vestido para el espectáculo, con un rostro bajo una iluminación que impide una percepción idónea de alguna expresión. Gertrude Stein fue una artista en literatura, escritora de novelas, poesía y obras dramaturgas. Su trabajo le impulsó como una figura que modernizó el rumbo de la literatura, además de que contaba con una vasta e interesante colección de arte. Las cualidades que le hacían la mujer que era fueron atrapantes para Picasso, que se ofreció para realizarle un retrato en París. Así, en el lienzo plasmó el óleo que formaría la pintura, caracterizada por sus tonos oscuros, cálidos, sobresaliendo el vestido marrón en una proporción que oculta la figura de la escritora, el detalle presente y un rostro extravagante que esconde la primera forma de facciones no satisfactoria para Picasso. El protagonismo recae en el muchacho de una mirada que no pretende nada, pero logra profundizar, un tanto preocupante para el espectador a pesar de la apatía del rostro. Su apariencia se complementa con un traje completo de azul, solo dejando al descubierto las manos, aparte de ser puesto con una corona de flores, por delante de un fondo con los mismos elementos. En la vida de Picasso apareció una nueva influencia proveniente del pasado arcaico artístico de la península ibérica como del continente africano, dejando el tono pastel para pasar a una etapa más oscura de colores. Primeramente se aborda a esta pintura en este periodo por ser el cuadro que marcó el antes y el después, siendo el momento de transición de lo anatómicamente correcto a una naciente invención de la pintura. Posterior al estudio de la estatuilla, Picasso puso manos a la obra en un autorretrato poco convencional, aunque trascendental en su carrera como pintor. Asimilando la apariencia facial a las máscaras tribales, el autor forma un rostro de rasgos anormales, aunque correctamente coherentes entre sí, una forma distinta en técnica al todavía uso de colores resaltantes, con una figura de proporción idónea a pesar de su antinaturalidad. Inspirado aparentemente en un prostíbulo ubicado en la calle donde compraba materiales para la pintura, Picasso forma la idea de una de sus obras más reconocidas e icónicas del siglo XX. Partiendo del óleo sobre el lienzo, Pablo idea una composición de perspectiva múltiple, es decir, con la finalidad de obtener todas las dimensiones en un plano, creando visiones diferentes a puntos distintos de vista. Los elementos son 5 figuras femeninas al desnudo, encontrando en el centro a las dos de una apariencia más normal por su vista frontal, así como las características que poseen, con toallas que realmente no cubren casi nada mientras alzan los brazos.
ambas pintadas plana y suavemente en un tono más claro a comparación del resto. Al costado derecho, por la parte inferior, una mujer en cuclillas, realizada en un pintar más cálido, aunque permaneciendo plano y resaltando un rostro desfigurado, con bases de las máscaras tribales, al igual que la figura de arriba de ella, reuniendo elementos de las anteriores y formando la mayoría de su cuerpo visible con trazos de figuras geométricas. Las dos con miradas extravagantes, con ideas frontales como ligeras inclinaciones. Finalmente, a la izquierda, una mujer con un rostro de perfil y exhibiendo su cuerpo enteramente a la perspectiva que se tiene, hecha con un matiz más oscuro para la piel. Hablando del fondo, rojizo como azul, una pintura desafiante e innovadora de un plano entero fabricado para una conclusión distinta desde el punto de vista, sin juegos en la iluminación ni perspectiva, solo el relieve de un carente fondo que le otorga una identidad distinta a esta obra. La pintura resalta el primer plano de una mujer que se construye a partir de irregulares figuras geométricas que relucen por lo fino del acabado de la pintura en una obra hecha suavemente. Además, los componentes que están trabajados en su propia iluminación para diferentes perspectivas en pinceladas que ascienden y descienden. Al igual que trabajos anteriores, las brillosas facciones del rostro se encuentran bien proporcionadas a pesar de su antinaturalidad. Por detrás de ella, yacen unas peras que completan la escena para título del cuadro. Al igual que las señoritas de Avignon, La mujer con peras es una pintura de extravagancia de cara al periodo más reconocido de Picasso. Las formas geométricas que empezaban a tomar el rol de formación en las obras ya desde el periodo negro se enciman completamente para el quiebre de los conceptos básicos, inaugurando un nuevo movimiento tanto en la construcción de la obra como su enfoque en los ángulos, formando percepciones distintas en la descomposición de planos. El personaje retratado en esta obra se le reconoce como un coleccionista de arte impulsor del cubismo. Fue uno de los primeros sujetos en comprender y aceptar la corriente y movimiento que incitaba el cuadro de las señoritas de Avignon. Por ende, se volvió amigo del artista y protector, así como vocero de su arte. La idea que Picasso plasma en la obra que retrata a Daniel Henry es similar a sus pinturas anteriores, carente de fondo para la creación de diversas perspectivas a partir del uso de figuras geométricas, con un acabado más refinado y oscuro a comparación del pasado, figurando un cuadro atrapante y entendible después de un corto análisis compuesto de diversos elementos para enriquecimiento de la construcción de toda la pintura. Una obra que empezaría una pequeña etapa con el collage e incorporación de más dimensiones, reflejado en trabajos como El poeta y Naturaleza muerta con clarinete. Con las obras que se ven en pantalla, pertenecientes al periodo del cubismo, se sigue evolucionando hasta desembocar en esta nueva etapa de cara a la década de los 20. Picasso no abandonó del todo el movimiento que él mismo se encargó de crear e impulsar junto a otros pintores de la época, pero optó por un camino más abierto a la calidez familiar, llegando a obras que se muestran ahora en pantalla. Paulo, el primer hijo de Picasso, tuvo el honor de ser la inspiración de una pintura de su padre, así como lo fue su madre años atrás, entrando en esta nueva etapa. La imagen de un niño inocente y detallado cuidadosamente en los rasgos faciales, como en las manos. En la parte inferior de la obra aparenta solo haber sido dibujada, mas no pintada, quedando en el acabado original sin contribuir al color de toda la figura, el niño vestido de arlequín. Aquí es cuando el pintor pierde el control de su cholla, dejando acceder lo onírico a sus obras con idea, pero sin ejecución coherente. A diferencia del característico cubismo y las obras que le precedieron con la correcta proporción y colocación de elementos, la etapa surrealista acaba con eso, formando figuras sin sentido aparente, inquietantes por su composición, intrigantes por su calidad. Hallando interés en la forma de la bañista sentada de 1930, con una formación que da a entender al personaje, pero con una apariencia hasta cierto punto tétrica, que, de haber sido pintada de otra forma, sin el cariño de la iluminación, indudablemente sería un cuadro evocador del miedo. Además, se continúa con el fetiche de Picasso de la naturaleza muerta, en un cuadro colorido, sin pies ni cabeza, pero a pesar de su locura, aún correcto en la forma de pintar,
con el manejo de la iluminación. Uno de los más asombrosos es La mujer ante el espejo, por el manejo de elementos y los colores en dos composiciones diferentes de la misma persona en un concepto atrapante del reflejo de un espejo. El sueño es una obra más entendible, siendo interesante cómo es un cuadro que desafía las primeras etapas de Picasso, con un fondo concreto y una figura imposible en el realismo, además de colores suaves y cálidos. Aunque luego fue recobrando la faceta más extravagante del surrealismo, pero sin olvidar lo obtenido en trabajos previos, finalizando el periodo con obras como La elección de 1934. Realmente una etapa atropellada. A pesar de que a Picasso le gustaba plasmar situaciones sociales y males contemporáneos en sus trabajos, jamás tuvo un elemento que le impulsara a que la mayoría de su trabajo, por años, enfatizara en la expresión del lado oscuro de la sociedad. Para finales de los 30s y principios de los 40s es bien sabida la situación a nivel global, la Segunda Guerra Mundial, aunque para el entorno de Picasso fue más cercano el conflicto civil español. A pesar de eso, el artista no dejó de lado al resto del mundo. El 26 de abril de 1937, la población vasca de Guernica fue bombardeada en el periodo de la Guerra Civil Española. A los meses siguientes, a petición de Bellas Artes para encantar el pabellón español en la exposición internacional de aquel año, Picasso pintó su cuadro más famoso, un cuadro con sensaciones de elementos provenientes de sueños o pesadillas, en el reflejo del terror y posterior dolor de la población ante el cruel acto sobre ellos, brutalidad y oscuridad, muerte y dolor sin consuelo en la demanda de ayuda sin ser atendida, la paz rota, la mortalidad de los guerreros y el imploro de los hombres ante las bombas que provocaron sumar al conteo de bajas, víctimas inocentes, los vivos representados en shock y la destrucción de la arquitectura, otra bella arte al igual que la pintura. Finalmente, el sufrimiento. Todas esas cualidades en una obra sombría con una estructura diferente y única, extravagante y bien hecha, indudable que es un trabajo para analizar y comprender más a fondo. Y después de la faceta de representación a la oscuridad social que acabó una vez se diera por terminada la Segunda Guerra Mundial, Picasso continuó trabajando por un tiempo en otra arte, la escultura. Así formó su octava etapa, que no tiene fecha específica, solo conociendo un fin aparente con el comienzo de su último recorrido artístico, con obras como Jacqueline con las manos cruzadas y el paisaje mediterráneo, volviendo al cubismo, aunque siendo más cálido en el ocaso de su trayecto. Ante el gran repaso hecho por toda la trayectoria artística de Picasso como pintor, no queda más que una rápida conclusión: arte extravagante y un impulso para la fabricación de más de este tipo. Es un estilo siempre interesante por su elaboración y es correcto. La mayor parte de la magia de Pablo Picasso como pintor no es que fuera el mejor, sino que era creativo. Él conocía muchos estilos y técnicas y trabajaba excelente, prueba de ello sus primeros trabajos. No obstante, en la búsqueda de innovación, decidió romper los esquemas, forjando un nuevo movimiento artístico, que es de gustos, como todo. Lo indudable es la categoría como vanguardista de Picasso y su gran nivel como pintor. Su arte es el constante desafío y la búsqueda de nuevas soluciones en la belleza de la pintura, pocas veces conformista, buscando la innovación en todas partes. Si gustas otro repaso al trabajo de cualquier artista, sin importar en qué se desempeñó, eres libre de pedirlo y lo sumaré a la lista de pendientes. Por lo mientras intentaré sobrevivir a la escuela y al clima. Se pusieron de acuerdo. Uno no me deja tiempo por la tarde para escribir guiones y el otro llena de ruido el ambiente por las noches evitando grabación. Más días como este, por favor. Bueno, nos vemos.